Dios le bendiga, Dios le guarde en este día a todos ustedes. Este es su hermano y amigo Eliseo Pérez, que siempre viene con un tema de analizando. Hacía días que no analizaba nada, pero sí que hay una palabra que quiero compartir con ustedes, porque siempre he dicho que hay palabras que yo quiero compartirlas siempre y cuando Dios me la ponga, me la pone en mi corazón. Y hoy pues me ha dado una palabra aquí. Estoy aquí en mi carro trabajando, pero quise detenerme un rato para dar estas cosas antes que se me vaya, se me olvide. Y es concerniente a este tema que le voy a poner es ovejas sin pastor. ¿Qué pasa con una oveja sin pastor? Eso es un tema que lo hemos oído muchas veces, se ha predicado mucho, pero quiero hablar de esto porque hay algo que estoy mirando que últimamente, aunque usted no se dé cuenta, hay muchas gentes, pero mucha gente en cantidades, muchas personas que van a una iglesia, pero no tienen pastor. Visitan una iglesia, más pueden estar hasta miembros de una iglesia. Y eso no me deja dicho a mí que porque esa persona vaya a una iglesia, tiene pastor. Primeramente, quiero leerle aquí algo que está en el libro de San Marcos. Primero, vamos a leer aquí el libro primero de San Mateo, el capítulo 9. Creo que el versículo 36. Voy a buscarlo bien porque quiero hablar algo que me ha llamado mucho la atención. Ok, el versículo 36 del capítulo 9 dice: y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Ok, ahora quiero darle algunas características que yo encuentro y que veo por qué ¿qué pasa con las ovejas sin pastor? Todo el que conoce, las personas que conocen de ovejas, saben que la oveja es un animalito bien frágil. Es fácil hay que estarlo sobrellevando, hay que estarlo llevando por un camino, porque pueden de cualquier cosa, cualquier distracción se puede desviarse. Y entonces al desviarse, esa oveja no pueden, se salen del camino y se pierden de una manera. Entonces por eso es que tienen que tener un pastor ahí que lo esté cuidando, para que ese callado, el callado es para cuidarla de que no se salga. Es el callado que le va a porque son muchas. Ok, pero cuando hablamos espiritualmente hoy día de hoy de una oveja, estoy hablando de mucha gente y le voy a explicar por qué, cuál es la consecuencia de por qué hay personas hoy tan débiles en la palabra, totalmente débiles en la palabra. Yo lo he visto de eso, que son débiles en la palabra, y le voy a explicar por qué digo esto, porque hay una razón muy buena, y es que el pastor tiene primeramente que conocer, tiene que tener un conocimiento de sus ovejas. En otra palabra, yo no puedo guiar una oveja si yo no conozco esa oveja. Y si en todo momento tiene que saber de la oveja, a cómo tiene que cuidarla, de qué manera. Pero yo no quiero hablar hoy del pastor, quiero hablar de la oveja. Porque el mensaje que tengo no es del pastor, eso es otro tema. Lo que quiero hablar es de las ovejas sin pastor. ¿Qué pasa con una oveja sin pastor? Miren, fíjense bien que hemos leído aquí
que dice el mismo Cristo se dio cuenta de esto. Y dice, tuvo compasión. Tuvo compasión. La palabra compasión le dio como pena, le dio dolor. Se preocupó por ver esa multitud de gente detrás de Cristo. En aquella época habían maestros, habían religiosos, había mucha gente que, pero estaban sin pastor. Tal vez asistían a las sinagogas, pero estaban sin pastor. Iban, tal vez alguien le explicaba las escrituras, pero estaban sin pastor, porque él dice, óyeme, verdaderamente la mies es mucha. Solo es un poco, porque dice que tuvo compasión, porque la vio, ¿de qué? Dispersada. Y aparte que está, dice, separadas. ¿Sabes qué es separado? Mire. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy hablando hoy? Porque estoy viendo que hay un sinnúmero de gente que no tienen, que tienen una iglesia, pero no tienen un pastor. ¿Por qué? Porque andan de iglesia en iglesia. De iglesia en iglesia. Son personas tampoco que no se sientan a escuchar a un pastor. Son personas tampoco que no oyen un pastor. Ellos son los que saben la Biblia porque ellos oran, ellos leen. Entonces, cuando usted ve, están haciendo algo que no está en el orden de la Biblia, en el orden bíblico. Porque, yo sí, mi responsabilidad es orar, leer la Biblia, estudiarla, preocuparme, pero tiene que tener a alguien que te diga, que te guíe. ¿Por qué digo esto? Porque hay demasiada gente hoy día con un sinnúmero de confusión en su mente. Cuando yo veo una persona detrás de los evangelistas, detrás de los apóstoles, detrás de la gente, no tiene pastor. Porque ¿sabe por qué digo eso? Porque no es que usted no vaya un día a una campaña, algo que tal, pero hay gente que de que saben que viene tal persona, ellos dejan lo que están haciendo y corren. Y no solamente eso, sino que ellos, lo que ellos dicen, lo hacen. Lo que ellos dicen, es más, obedecen más a la palabra de un evangelista, de un apóstol por ahí, que de tu propio pastor. Mire bien, una oveja que no tiene pastor no está bien alimentada. ¿Por qué no está bien alimentada? Porque no está de una persona que se sienta a escuchar la palabra, no una persona que se sienta ahí a oír los consejos. No, son personas que creen que ellos son los que saben y tienen a Dios en su corazón y tienen a Cristo y por ahí. Porque hoy día hay un chorro de personas, de gentes, inclusive evangelistas, predicando cosas que ni siquiera es bíblica. Ok, se oyen bien bonitas, parecen bíblicas, porque cuando yo digo persona, decir cosas que parecen que están, pero no son bíblicas. Entonces, hay que tener un cuidado de todo esto. Eso es porque no está bien alimentada. El que no está bien alimentado es flojo en la palabra. El que no está bien alimentado es anémico. Cualquier cosa lo puede confundir. Cualquier predicador por ahí te engaña. Ahora, inclusive hasta si tu mismo pastor, una persona que tiene un llamado verdaderamente de pastor, que no tiene una visión de esto, viene con la palabra y te la saca de contexto y te la digiversa. ¿Por qué? Porque cuando yo oigo a alguien decir que para yo ser bendecido yo tengo que sembrar, si yo soy una persona que fui bien instruida, que tuve un pastor que me enseñó y que me enseñó bien la palabra y que yo estoy escudriñando, me voy a dar cuenta que eso es falso. ¿Por qué? Porque Dios en ninguna parte tú vas a encontrar que uno de los requisitos para Él bendecirte es porque tú siembres. Primero, no sé de dónde sacan eso. Porque eso dice que tú tienes que sembrar para que Dios te sane, para que Dios te dé bendiciones, para que Dios te dé esto. No sé dónde sacaron eso. Porque si vamos a hablar de Abraham, que es donde agarran siempre mucho, Abraham fue bendecido mucho antes de que Abraham le entregara a Dios la ofrenda. Porque Abraham estaba en tierra, de allá Dios le dijo, en tierra de Ur de los Caldeos, te voy a bendecir.
Es decir, ni siquiera le está diciendo que lo va a bendecir si él siembra. Dice, solamente si tú cumples y obedeces mi palabra y tienes fe en lo que te voy a decir, yo te voy a bendecir. Entonces, ¿por qué es que digo esto? Por esa es la falta de que mucha gente hoy día andan como unos chorros locos por ahí, con tantas cosas, gente que han hablado del evangelio, que lo tienen tan confundido, con tanto disparate, con tantas cosas, porque no es persona que sea. Mire, el internet ha dañado todo esto. Y yo no digo que no vea internet. Dice la Biblia, oírlo todo y retener lo bueno. Yo sé a quién oigo, quién no oigo. Pero hoy día toda persona que por allí habla 3 lenguas y brinca y que esto y hace 2, 3 milagros, ya es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y vamos a oír lo que él dice, porque es a él que le dice. Mire, yo estoy viendo más bien que hay personas que pueden pagar, mire, yo no sé por qué, pagan cantidad de dinero para ver a alguien. Cuando usted quiere consultar con Dios, la Biblia me dice que la única manera de comunicarse con Dios en oración, es orando, yo comunicándome con el Padre, ahí yo me comunico con Dios y Él me va a hablar, me va a decir. No, yo tengo que bendecir, dar a otro, y a veces usted ve gente sacándole dinero. En fin, una persona, una oveja sin pastor es alguien que no se alimenta bien. Ese fue el primer punto. El otro punto que tengo es una persona o una oveja sin pastor no puede protegerse por sí sola. ¿Sabía eso? Las ovejas no se pueden proteger solas. Las ovejas tienen que tener a alguien que te vaya dirigiendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo yo puedo proteger a un miembro de mi iglesia si esa persona no escucha, no entiende, sale muchas veces sin decir nada, se va escondida, se va sola, se va a otras iglesias? A veces le hablan hasta mentira. No, mire, se van a otra iglesia. Y son miembros de una iglesia, de una congregación, y pertenecen ahí. Pero ni el pastor ni los líderes saben dónde está metido esa persona, porque se fue por ahí. Entonces, caen muchas veces hasta en engaño, caen muchas veces en falsa doctrina, caen en una cosa que tú lo ves más confundido que el mismo diablo. ¿Por qué? Porque no se pueden proteger solos, porque como no tienen palabra, como no tienen profundidad, como no están ahí oyendo. Entonces, ¿qué pasa? Todos por ahí lo oyen y escuchan. Mire, yo me doy cuenta porque yo veo gente lo que suben en el internet. Gente que sube. Yo estuve viendo no hace mucho a alguien predicando, a una pastora muy reconocida, muy cosa, hablando de que las mujeres, aquellos hombres que la maltratan, aquellos hombres que tal vez no son cristianos, que no te apoyan, que lo vote, que le dé, que Dios tiene algo para ti. Entonces yo digo, Señor, ¿y a dónde dice? Eso es antibíblico, eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que la Biblia dice. Sin embargo, usted la ve a la mujer allí. Sí, ¿incentivando a qué? Incentivando a qué. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué es lo que uno oye, qué es lo que uno sube. Entonces, ¿cómo te puedo proteger? Por eso vemos hoy día, tantas cosas raras. Es porque esa persona anda sin pastor. Y lo más grande de todo es que las personas que más están así son los que nos llamamos, o los que se llaman pentecostales. El pentecostal tiene un problema, y eso ha sido todo el tiempo. El pentecostal tiene ese problema, y es que el pentecostal, para ellos todo es un power, todo es un donde quiera. Y usted ve que a donde está, si no hay una persona que vocea mucho, no tiene la presencia de Dios. Si una persona que no zapatea mucho, que los predicadores que gritan, porque hay predicadores que gritan mucho y hacen de todo, ahí no. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien te predica pausadamente, tranquilamente, no tiene la presencia de Dios. Entonces solamente piensa que solamente tiene la presencia de Dios aquel que vos. Entonces, ¿qué pasa? Han confundido lo que se llama poder de Dios, presencia de Dios. Hay muchas emociones, hay muchas cosas. Y yo no digo que no, mira, hay muchas, Dios usa eso, claro. Pero la persona que tiene el Espíritu de Dios dice que conoce lo que tiene el Espíritu Santo. Y no es porque ustedes vean que se mueva, mire, los demonios hacen milagros.
El diablo, acuérdense que el anticristo va a hacer que baje el rayo del cielo y que haga muchos milagros. ¿Para qué? Para engañar. Y lo va a hacer en nombre de Dios, como que Dios, como esto. Sí, eso no es. Lo que quiero decir, no se puede proteger. ¿Por qué? Porque son personas que andan de iglesia en iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Oyen allí te van a dar algo, allí te dan otra cosa, allí te dan esto. Cuando viene a ver, usted tiene una ensalada ahí, una ensalada mixta. Por eso es que hoy día a los que más engañan más rápido se llaman a los pentecostales. Es lo que engañan, son las personas más fáciles de ser engañados. ¿Por qué? Porque se confunden mucho y de cualquier cosa lo arrastra. Cualquier persona que se levanta y de una vez. Entonces hay que tener un cuidado a aquellas personas que andan como oveja sin pastor. Otro de los puntos es: la oveja sin pastor puede perderse en el camino. Le dije, no se alimenta bien, no se puede proteger, y el otro es, puede perderse en el camino. ¿Por qué se puede perder? Usted puede hacer una encuesta. Usted puede hacer una encuesta en el lugar donde usted vive, en su barrio, en su ciudad, en la zona donde usted quiera. Y usted va a encontrar muchas personas retenidas, principalmente retenidas en su casa. Y va a encontrar también personas descarriadas. Y fíjese que le voy a preguntar algo. Eran todos evangélicos, pentecostales. Lo que están en religiones huecas, falsas y todo, esa gente permanecen ahí. ¿Sabe por qué? Porque esa gente se le enseña, pero esa gente absorben, captan, obedecen y hacen. El cristiano, el evangélico, todo se quiere dirigir por Dios. No, porque a mí me habla el Espíritu de Dios, pero tanto esto, y no se dejan llevar cuando te hablan. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde. Y usted va a encontrar que hay más gente retenidos en su casa, que no quieren saber de iglesia, que no quieren saber de nada, que tanto yo soy taxista y monto mucha gente y cuando oyen una música me dicen, yo era cristiano, no me dicen que yo era adventista, ni que era testigo, ni que era esto, ni que era nada, cristiano, pentecostal. Y cuando usted le pregunta, mire, son unas cositas sencillas por las cuales se descarrían. ¿Por qué? Porque oyeron allí, cogieron para acá, cogieron para acá, eso hace que te pierda. Y es por eso que ahí dice que los perdidos son como la arena del mar. Porque hay mucha gente que no quieren sentarse. Y uno de los problemas grandes de esto es que así como Cristo se compadeció, así hoy yo y muchas gentes se compadecen de esa gente. Porque lo que más pena y tristeza me da, que la gente más confundida y más perdido son aquellos que se supone que son los que tienen que estar bien enseñados, bien escudriñados. Y yo sé que la palabra es poder de Dios. Pero señores, no se lleve mucho de la emoción. La unción y la emoción se parecen, pero no es la misma cosa. Y yo quiero que usted me entienda lo que estoy diciendo este día. ¿Por qué? Porque, mire, le voy a decir otro punto. Para que usted vea por qué me quiero referir más bien. Quiero que me entiendan claro lo que estoy diciendo. Yo aquí no estoy acusando a nadie. Yo aquí no estoy señalando. Yo aquí estoy diciendo una verdad clave. Y que usted pueda analizar donde quiera. Las iglesias están llenas de gente, sí pueden estar llenas de gente, pero sin conocimiento, con la mente hueca. Porque mucha gente agarran la Biblia solamente para estudiar cuando van al templo, cuando van a la iglesia. Pero no le gustan. Hay dos cosas que al cristiano, al pentecostal no le gusta, y habla mucho de eso. Y es la enseñanza, el estudio y la oración. Que al pentecostal, al cristiano que le gusta mucho es danzar, brincar, cantar, vocear, esto. Y si usted no tiene movimiento, no. Y critican a aquel que no se mueve, que no habla lengua, que no haga esto.
Y dicen, ese no tiene el Espíritu de Dios. Y ese no tiene. ¿Por qué? Porque son personas que han escuchado cosas por ahí, pero no verdaderamente. No sabe. Entonces, eso es lo que trae mucha. Y hay más perdidos dentro que lo que hay fuera. Sí, escúchenme, hay mucha gente dentro de la iglesia. Véalo con Biblia, véalo como ustedes quieran. Hasta líderes están perdidos por la sencilla razón de que están como ovejas sin pastor. Cristo se preocupó tanto que él agarró no solamente al grupo que él tenía, sino que si usted comienza a leer el Sermón del Monte del capítulo 5 de Mateo, se va a dar cuenta que todo lo que el Cristo comienza a hablarle allí son cómo conducirse, cómo es la vida del cristiano, cómo es que usted tiene que hacer, a quién usted tiene de quién se tiene que cuidar, qué es lo que tiene. Ay, léalo. Ahí comienza a hablar, inclusive puede aquí hablar sobre el ayuno, aquí habla cuál es el verdadero ayuno, cómo usted tiene que conducirse, el deber a los demás, la regla de oro, la oración, la puerta estrecha, es decir, muchos temas. Y están ahí. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Enseñar, porque se dio cuenta que todas esas ovejas que estaban esparcidas eran ovejas que tuvieron que seguirlo a él porque no tenían un pastor que lo pueda dirigir. Hay muchos pastores que quieren enseñar, muchos pastores que quieren enseñar a su iglesia, pero hay muchas ovejas que no quieren oír, que se salen de redil y están oyendo otras cosas. Hoy día hay más gente escuchando mensajes por internet que sentarse a escuchar un estudio de la palabra. Algo que yo no estoy notando es, cuando yo estaba bien pequeño, me enseñaron lo que era escuela bíblica, o dominical, o bíblica enseñanza. Eso no se perdía. Hoy día eso muchos lo han quitado. Hoy día es solamente, hay otro tipo de cosas, la gente ha cambiado muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Mucha gente dejándose engañar, dejándose llevar de cosas. Por eso que usted ve que hoy día hay problemas con los pastores que estamos dirigiendo iglesias y que están bregando con gente. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar inclusive personas que te van a retar y te van a decir, pero que la Biblia, y van a coger y a sacar texto de contexto. ¿Por qué? Porque no se han sentado a escuchar, andan como ovejas sin pastor. Si usted ve bien claramente y medita bien en esta parte que hemos leído aquí, usted se va a dar cuenta claramente qué fue lo que Cristo vio. Hay otra parte aquí que yo quiero ya dejársela con esta lectura, que está en el libro de Marco, capítulo 6. Marco capítulo 6, el versículo... Espérese. Marco capítulo 6, versículo 30. Quiero leerle aquí algo para que usted pueda ver qué es lo que el Señor manda que hagamos. Mire. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solo en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Mire, ¿usted ve? ¿Por qué la gente seguía a Jesús? ¿Por qué la gente seguía a Jesús? ¿Era que no había más gente en aquella época que enseñara? ¿Era que no había quien le pudiera enseñar a esa gente? Salió Jesús y mire que se fue con sus discípulos aparte. Se fue escondido que no lo vea. Y allá la gente, dice, hasta a pie se fueron. No le importaba, había una hambre.
una hambre, pero una hambre de escuchar, de palabras, porque las palabras que hablaba Cristo eran cosas que aunque eran duras, pero ellos le llegaban a su vida. Entonces, ¿qué sucede? Él nos manda que enseñemos, pero tiene que haber ovejas para que escuchen. Fíjense, ellos comenzaron a caminar, y ahí vuelvo otra vez, lo dijo en Mateo y ahora Marcos lo declara nuevamente. Le dice, mira, no tenían tiempo ni para comer, no tenían ni tiempo, porque era un avivamiento, era un hambre verdaderamente que la gente tenía de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy día? ¿Qué está pasando hoy día? ¿Por qué no hay esa hambre así? ¿Por qué no hay esa hambre? Porque hoy día han enseñado, la gente no quiere oír la palabra verdaderamente de Jesús. La gente quiere oír la palabra que te trae la gente. Pero lo que más me gusta es, quiero terminar el versículo para que ustedes puedan ver claramente todo lo que pasó aquí. Dice, cuando ya era la hora, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él le dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Fíjense bien, ustedes saben esa historia de los panes y los peces. Pero lo que yo quiero llegar es, ya era la hora muy tarde. Me imagino que ya era casi, ya iba a anochecer. Le está diciendo, mira, dile que se vayan, que despídelo, está muy tarde. También ellos tenían hambre, estaban cansados de los discípulos. Sin embargo, el Señor dijo, mira, denle ustedes de comer. Sí, está hablando a qué? A que nosotros verdaderamente enseñemos a las ovejas. Si las ovejas están hoy así esparcidas, por ahí andando, usted como líder, usted como pastor, tiene que velar bien por aquellas vidas que andan por ahí, que tienen una iglesia, pero no tienen un pastor. No sé si me está entendiendo. Tienen una iglesia o un templo, pero no tienen un pastor. Porque el pastor que no se preocupa, que no busca, que no enseña, que solamente le da lo mismo, no es un pastor. Dice aquí, enséñenle, porque andan, compadézcanse de ellos. Así como compadézcanse de ellos. Trabajen, no olviden si van a recibir recompensa aquí en la tierra. Trabajen, porque es duro. Mire cómo es aquí. Está diciéndole, denle ustedes de comer. Aquí hay mucha tela que cortar. Yo quiero dejarlo hasta aquí, pero quiero que usted medite bien claramente en eso, en lo que he hablado, en lo que he dicho. Fue una palabra que Dios me la puso así en mi corazón y quise compartirla con ustedes. Hay más mensajes, más palabras. Usted puede entrar aquí a mi canal de YouTube y puede oírlo, y puede compartirlo, y puede también hacer preguntas de algo que usted quiera y puede opinar, lo que sea. A mí es bueno, pero quiero que usted enseñe eso. Mire, nadie más te vas a enseñar también como tu pastor. ¿Por qué? Porque es el que te conoce, es el que sabe dónde está herido, porque es el que te venda las heridas. Alguien por ahí no sabe que tú estás herido y lo que puede hacer es darte la llaga, darte la herida, pero no sanarte. El pastor tuyo es que te tiene que sanar. Y usted lo ve aquí claramente, se lo he leído. Y lo vamos a seguir buscando. Se lo he leído. Cristo, por eso dice el buen pastor. Fíjense bien, no dice cualquier pastor. Su vida da por las ovejas.
Es otro tema que yo tengo, donde yo les puedo compartir ese tema, porque hoy día el pastor quiere que las ovejas den la vida por ellos. Y no es así. Es el pastor que tiene que dar la vida por las ovejas. Pero eso es el buen pastor. No el pastor, sino el buen pastor. Es decir, Dios me le bendiga, Dios le guarde, y espero que esta palabra, así como me ha ayudado a mí, te haya ayudado a ti y que la pueda compartir con otros.